8 de la mañana, 25 minutos, ya lo decía Vero, invitado esta mañana para hablar de algunos temas que sobresalen sin duda en la agenda noticiosa internacional. Álvaro Padrón, analista internacional en la mañana de Arriba Gente. Álvaro, bienvenido, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Buen día. Bueno, un placer realmente. Y vamos a atacar directamente con... Hay dos temas importantes, pero en las últimas horas nuevamente las noticias hablaban de un intento, se podría decir, de retomar negociaciones entre la oposición y el gobierno de Maduro en Venezuela. Yo diría que a priori, a ver, no sé si la palabra es la adecuada, pero frente a cierto grado de escepticismo internacional, ¿no? Es decir, la noticia se promocionó, hubo algunas opiniones al respecto, pero diría que como quien mira algo aparentemente sin mucho futuro. Tal vez esta sí sea la posibilidad de que se comience a hablar realmente de una posible salida para Venezuela. Sí, ojalá, ¿no? Porque ¿cuánto hace? Ya 3 años que incluso aquí mismo en esta mesa venimos sistemáticamente siguiendo el tema con altos y bajos. Hay momentos que parece que todo termina o que hay una circunstancia que va a generar como un antes y después. Sin embargo, yo insisto mucho que esto es un equilibrio de fuerzas. Ustedes me han escuchado decir varias veces la palabra empate, que es la razón por la cual nada se mueve. Es decir, nadie puede desplazar al otro. Y mientras la hipótesis sea que uno liquida al otro y esa es la única forma de salir de este lío, bueno, no va a ocurrir porque hay un empate de fuerzas. Yo a esta altura le llamo empate catastrófico. Porque en realidad el empate no es que produzca una situación en que nada ocurre. Lo que sigue ocurriendo es un enorme deterioro. Un enorme deterioro. Las cosas están cada vez peor para la gente. Entonces el empate no es una solución. Tan empate es que el último episodio, ahora voy a hablar de esas señales de negociación, pero el último episodio que impactó internacionalmente fue la presencia y el informe de Michelle Bachelet en su carácter de observadora de derechos humanos. Por un lado, la visita generó, digamos, el siguiente impacto, ¿no? La oposición se enojó mucho porque acusó de que de alguna manera legitimaba con su visita al régimen de Maduro. Maduro hizo gestos, incluso hubo liberación de presos. Pero luego el informe, que fue lo que ocurrió esta semana, el lunes se presentó el informe, fue durísimo. El informe de Bachelet es tremendo. Es durísimo. Entonces ahí de vuelta... Digo, que interpela incluso hasta muchos dirigentes de izquierda, por ejemplo de Uruguay, que han tenido mucha cautela a la hora de pronunciarse sobre Venezuela, pero interpela, evidentemente, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso digo que es como una de cal y una de arena, ¿no? Porque al mismo tiempo ese informe fue apoyado por la oposición, que se había enojado mucho con la presencia de Michelle Bachelet en Caracas, y Maduro termina diciendo, no, este informe es una mentira. Entonces, otra vez un empate, me explico. Me acuerdo que de las primeras veces que yo vine aquí era en la época de los plebiscitos, y el plebiscito de la oposición daba 6 millones y el plebiscito luego del gobierno daba 6 millones. Esa sensación de que todo queda empantanado. Entonces, sin embargo, están pasando cosas, tenés razón, y yo creo que hay que ser optimistas. Hay un fenómeno que yo creo que empieza en el punto de inflexión. Tenemos que acordarnos del 30 de abril, ¿se acuerdan? El momento en el que parecía que ahí sí había un quiebre, fue cuando se libera a Leopoldo López, cuando aparentemente había un levantamiento de sectores de las Fuerzas Armadas. Fue una gran operación de inteligencia de Diosdado Cabello. Ese fue el ganador de ese episodio. Se hablaba mucho de que había negociaciones, que incluso él había sido parte. Eso fue una operación que básicamente dejó muy mal parado a Guaidó, pero también a Maduro. Si recuerdan, Maduro estuvo casi un día sin aparecer. Sí, que no se le veía por ningún lado. Exacto, fue toda la versión de que había un avión pronto. Entonces, ¿cuál es mi punto? ¿Cómo se desarma el empate? Porque ese es el gran asunto. ¿Cómo se sale de esa situación en que la correlación de fuerzas es tan pareja que nadie se mueve y que todo sigue peor? Yo insisto mucho en esto porque si no parece que el que se quede todo estático no significa nada, no, significa que se sigue deteriorando la situación de la gente. Claro. No, en ese empate entre el gobierno y la oposición
el que sigue perdiendo es ese pueblo, o sea, la gente de Venezuela, Exacto. porque sus condiciones de vida se deterioran. Y se siguen yendo. Porque son los dos elementos que yo creo miden el deterioro. Lo que pasa con la gente todos los días y el éxodo masivo, que es otro de los elementos clave del informe de Michelle Bachelet. Entonces, el asunto es cómo hilar los extremos. El extremo del gobierno que no quiere ni moverse porque tiene mucho para perder y los extremos de la oposición que quieren todo o nada. Y ahí es donde se están corriendo los elementos para generar la posibilidad de una salida. A mí me importa mucho en ese sentido cómo recuperó un poco terreno Guaidó y cómo recupera un poco de terreno Maduro, que son los que están dando las señales de que sí quieren negociar, Entonces, fíjense las señales de avance, ¿no? Uno es el camino uruguayo, le llamo yo, y el otro es el camino de Oslo, de Noruega. Sí. Son los dos que, de alguna manera, están logrando ahora resultados con Iglesias, y de vuelta esto del factor uruguayo, ¿no? Nuevamente Iglesias es un Enrique personaje Iglesias. increíble, ¿eh? Increíble. Sí, Yo les propongo que un día lo inviten, porque Iglesias a esta altura es patrimonio nacional. No, es un fantástico. hombre con una capacidad de articulación, de negociación, de ponerle el pienso a las cosas. Es decir, tenemos en Uruguay un personaje de carácter internacional que en este caso está siendo clave porque va a unir las dos patas. Sí, porque está como asesor de la Unión Europea exclusivamente para tratar el tema Venezuela. Exacto. Y se reunió con las dos partes y las dos partes salieron satisfechas de la reunión. Exactamente. Y no es un logro menor. No, a esta altura es un milagro. Algo así había intentado el Papa, digo, para poner a Iglesias en la estatura de otros actores que han fracasado, como también fracasaron, lo quiero decir, fracasó el Grupo de Lima. Porque el Grupo de Lima tenía mucho oxígeno, mucha visibilidad, perdió los dos movimientos más importantes que intentó. ¿Se acuerdan la entrada de ayuda humanitaria, que fue otro episodio fallido, en donde había hasta manija de que habían prendido fuego los camiones? Resultó que el camión había sido prendido fuego por un propio activista de la oposición, entonces, por error. Entonces, después lo del aparente, digamos, levantamiento de las Fuerzas Armadas, esto que yo decía del 30 de abril. Entonces, fracasó el Grupo de Lima, que intentó poner de alguna manera esa imagen de que el camino era radicalizar la situación y ponerse absolutamente del lado de la oposición. Fracasó también el mecanismo de Montevideo, que fue aquella cosa confusa que surgió cuando por un lado aparecía el Grupo de Contacto y al mismo tiempo el mecanismo de Montevideo, sobre todo empujado por México. ¿Por qué? Porque el Grupo de Lima era una iniciativa que no tenía apoyo del gobierno y sí apoyo de la oposición. Y el mecanismo Montevideo tenía el apoyo del gobierno y no de la oposición. El Grupo Contacto, Iglesias ahora, el mecanismo de Oslo, los dos tienen el apoyo de ambas partes. Y ahí está la clave. Yo siempre insistí en este canal que lo que no había que hacer era polarizar o sumarse a la polarización. Agregábamos poco con eso. Lo que había que hacer era sumarse a una estrategia intermedia de diálogo. ¿Difícil? Sí. Siempre tuvimos la sensación de que era muy frágil la iniciativa del diálogo, pero la única posible. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Y está siendo viable. ¿Por qué? En primer lugar, porque las partes se sentaron. Ambas partes aceptaron que estos dos mecanismos funcionen. Y la clave del Grupo Contacto, cuando fue tan polémica aquella reunión en Montevideo, era que tenía que entrar alguien que fuera creíble para la oposición. Por eso fracasó el mecanismo de Montevideo, porque era Bolivia, México, Uruguay. O sea, le faltaba un componente que fuera respetado por la oposición. Eso fue la Unión Europea. La entrada de la Unión Europea, las condiciones que se pusieron, que por cierto molestaban al gobierno de Venezuela, pero era la que generaba condiciones para que la oposición y el gobierno aceptaran un mecanismo de diálogo. Lo mismo está pasando con el Grupo de Oslo. Hay que entender que Noruega tiene una historia de negociación, de saber cómo armar una negociación. La FARC y el gobierno de Colombia negociaron en Oslo. Los palestinos y el gobierno israelí negoció en Oslo. Es decir, hay una práctica, una historia de saber convocar a negociaciones. En general han usado mucho la reserva, que en este caso es casi inviable, ¿no? Con los caribeños. Pero yo diría que una lectura que uno puede hacer de la participación de Enrique Iglesias es que consiguió esto. Hoy los medios en Venezuela hablan, continúan reuniones en Barbados en medio de un hermetismo informativo. Es como si lo primero que negoció Enrique Iglesias fue decirle a Nicolás Maduro y a Juan Guaidó que esto
Claro, no den ningún indicio de nada. Igualmente, algo se filtró, alguna nota se realizó, pero fíjate la diferencia de los tonos. Por ejemplo, Guaidó habló de que están dadas las condiciones para construir una salida a la crisis. Palabras textuales. Y solo agregó a los venezolanos: no nos dejemos confundir, no nos dejemos dividir. En la misma línea, desde el gobierno de Maduro, el propio Nicolás Maduro afirmó que la primera jornada de acercamiento fue bastante auspiciosa y dijo textual: ha arrancado el proceso de diálogo con la oposición venezolana. Y explicó que en las conversaciones se abordan 6 puntos, no los detalló, pero habló de asuntos políticos, sociales, económicos. No se está hablando de un solo tema. Esto parecería ser, por lo que hemos escuchado hasta ahora, un gran avance. Sí. Ya en el tono, ¿no? Es la primera vez que estamos frente a esta situación, de vuelta a la conjunción de las partes que ayudaron a que esto ocurriera, que en vez de sumarse a una polarización, intentan que las dos partes se reconozcan, porque es lo primero. Repito, si no, no hay salida. No solo no hay salida a la crisis, no hay agenda para el día después, que es lo más complicado. Claro. Por eso insisten mucho que dentro de los puntos se esté negociando temas económicos. Uno dice, ¿qué tienen que ver en este momento de una crisis política que estén discutiendo temas económicos? Porque ambas partes saben que ese país no lo gobierna nadie si no hay un acuerdo de cómo seguir para adelante en materia económica. Lo más duro va a ser eso. Entonces, ninguna de las dos partes, si son serias, saca este tema de agenda porque sabe que quien quede al mando de este país lo que tiene que hacer es recuperarlo. Entonces, un componente clave, y cuando se dice económico, yo puedo decir, sin filtrar nada, que se está discutiendo cómo se levantan las sanciones. Claro, eso es determinante, porque las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a Venezuela... Y Europa. Y Europa también, pero... Son durísimas. Pero son durísimas. Hay como un cerco comercial y económico que contribuye a buena parte de la situación en la cual se encuentra el pueblo venezolano y aparte del éxodo también, ¿no?, que está sucediendo. No justifico con esto lo que ha pasado, pero digo, es un elemento más que se suma. Sí. Y es la mano fuerte que podría tener Guaidó, se supone, porque aparentemente está sentado en esa mesa de negociación porque sería la llave para negociar con Estados Unidos el cese de ese tipo de sanción. Entonces, ahí es donde algo tengo para ofrecer, porque evidentemente es lo que está necesitando Maduro en este momento, eliminar un poco la tremenda presión que tiene sobre su pueblo. Y lo está necesitando Venezuela en su conjunto. O sea, el deterioro económico no es negocio para nadie. Es una presión coyuntural, pero al final también es un problema para quien quede gobernando, incluyendo la oposición, que va a tener que recuperar el país. Entonces, esta es la ecuación que empieza a ser posible, porque por primera vez las dos partes se reconocen, aceptan que tienen que negociar. Es el triunfo de los sectores más dialoguistas de las dos partes, ¿eh? Aquí tiene que quedar, de alguna manera, desplazada la versión más dura del gobierno, claro, que es claramente Diosdado Cabello, y una parte del sector militar, y una parte también del entorno de Maduro. Y también tiene que quedar desplazada la parte más dura de la oposición, que la representa Leopoldo López, que no es lo mismo que Guaidó. Guaidó está demostrando ahora que es capaz de liderar este proceso, del mismo modo que Maduro, que sigo diciendo difícilmente pueda ser candidato. Yo creo que parte de la solución, y ahora voy al punto central de la negociación, parte de la solución es que Maduro no vuelva a ser candidato. Probablemente que quede en una transición de un año, pero que no vuelva a ser candidato. Entonces, porque el punto primero de esta negociación son elecciones. Elecciones sin proscripciones. Elecciones sin presos políticos. Estoy de alguna manera ya adelantando estos 6 puntos. Sí. Que está muy bien que sean herméticos. Pero en realidad la negociación pasa por elecciones, sin presos políticos, una discusión sobre el bloqueo y por lo tanto la agenda económica de la transición, una discusión sobre algo que nosotros conocemos poco, pero recordemos nuestra transición, se llama Comisión de la Verdad. Esto ha funcionado mucho, sobre todo en Centroamérica.
ponerse de acuerdo de qué va a pasar con los protagonistas de hoy. Miren, todos los que negocian estos procesos tienen que tener claro qué les va a pasar a cada uno de ellos. El día después. Si no hay garantía de eso, nadie suelta el poder. Sobre todo los militares, que están metidos hasta el tuétano, ¿no? Los militares, los altos mandos militares, que son los que han apalancado a Maduro hasta ahora. Sí, sí, yo diría que casi, más que apalancado a esta altura, tienen el poder. El poder político, en gran medida, controlado militarmente, y el poder económico, a través de las grandes empresas públicas. Y los sectores económicos que son del Estado y que tienen un poder enorme en Venezuela, sobre todo asociados al petróleo. Entonces, sin una discusión de un proceso de transición, que le llaman Comisión de la Verdad porque además incluye qué pasa con los juicios de quienes están presos, con el argumento, a nivel internacional se dice, presos políticos, a nivel interno se dice que son presos por haber incitado a la violencia. Claro, son como especies de Claro, sediciosos. claro. Pero miren, uno tiende a decir, bueno, pero todo eso entonces es una dictadura. Vieron esa discusión, ¿no? ¿Es una dictadura, es una democracia? Por supuesto que tiene aspectos de dictadura. Por supuesto que no es una democracia clásica ni una dictadura clásica. Es como que yo dijera que en Brasil hay una dictadura porque hay presos políticos. Hay un preso político en Brasil, pero con argumentos legales. ¿Me explico? Fue un preso político porque ahora se demuestra que su inhabilitación a presentarse, me refiero a Lula, generó un hecho político absolutamente indiscutible. Entonces, es muy difícil usar hoy categorías absolutas, tal como las conocíamos, golpe de Estado. Se habló mucho, ¿no?, que en Brasil hubo un golpe de Estado en relación a Dilma. Y terminamos diciendo, tuvo que ver con un golpe parlamentario, lo que algunos llaman golpe blando. Entonces, no sirve mucho hoy dar categorías absolutas. Lo que está claro que en este caso, para el desplazamiento de quienes tienen el poder en Venezuela, tiene que haber un proceso en donde en la negociación se les dé garantías. A algunos les va a gustar más, a otros menos. Pero ¿saben qué? O es así o no hay forma. Y esto es lo que hoy se está negociando en Barbados, vía el paraguas de Oslo, vía la gestión de Enrique Iglesias, vía gestiones del vicecanciller uruguayo que está jugando un papel muy particular, Ariel Bergamino, porque habla con las dos partes, y si no, observen, el lunes pasado, la llamada que recibe Bergamino es de Guaidó, no de Maduro. Sin embargo, en las visitas a Venezuela, las reuniones de Bergamino han sido con las dos partes, y aquí viene un factor clave, la posición de Cuba. Cuba influye muchísimo hoy en esa realidad, así como la carta de la oposición es lo que vos planteabas, que era decir, bueno, nosotros podemos regular y pedir que se bajen las sanciones, que se afloje con el bloqueo. También el gobierno dice, nosotros podemos empezar a bajar la presión vía los presos políticos, fue el gesto que tuvo Maduro con Michelle Bachelet, pero también está el factor cubano. Y Uruguay tiene condiciones, recuerden de dónde viene Ariel Bergamino, de estar 2 periodos como Cuba, embajador. Claro, fue un hombre fundamental del gobierno de izquierda en Cuba. Es una pieza clave para hablar con los cubanos que tienen una influencia muy fuerte en el gobierno de Caracas, en el gobierno venezolano. Claro. Entonces, en esa ecuación es donde está servida la mesa hoy, con actores que están ayudando. Esta es la primera vez, lo decís muy bien, es la primera vez que tenemos un cuadro que nos permite ser optimistas frente a una situación que sigue siendo muy compleja, porque esto se desarma en un minuto. Claro. Una provocación, Exacto, sí. filtraciones, porque sigue habiendo gente muy interesada que no se arregle el problema. Entonces, hay que proteger este proceso. Yo creo que lo que llegó a un límite es la situación interna. Entonces, a los más serios, a los que están preocupados, ya no les funciona que esto siga igual. Y mientras más gente, no la gente en general, más líderes se comprometan con esa situación, más viabilidad va a tener la solución. Entonces hay que observar qué pasa en estos días en Barbados, hay que observar cómo reaccionan los principales referentes, Maduro como la cara visible del gobierno, pero no el que tiene el poder. Guaidó como la cara visible de la oposición, pero que no es el único. Y que sin embargo son los que tienen que estar más fortalecidos para encontrar una salida porque son los que tienen disposición al diálogo. Un amigo que no voy a nombrar, que está dentro de la negociación, dice algo que me gusta mucho. La oposición empuja, pero no llega. El gobierno resiste, pero no gobierna.
Ese es el empate catastrófico. Entonces, si estas dos partes se dan cuenta que solos no pueden, que uno no va a matar al otro y quedarse, ahí está la clave y esto es lo que yo creo que cambió de los últimos 3 años, que nos ha llevado siempre a mirar esto a partir de hechos puntuales que parecían desencadenar una salida y nunca termina. Entonces yo me aburro de venir acá y decir otra vez, y sin embargo siempre parece que esto va a terminar y no termina. Y repito, no es que el empate deje todo como está, el empate hace que cada vez sea peor la situación, o sea, más necesaria una solución. Solo que la solución tiene que venir cuando las partes digan esto no da para más. Y eso está ocurriendo, aunque siga habiendo dentro de la oposición y del gobierno gente que prefiere quedarse bien agarradita de cómo está, unos y otros diciendo es todo o nada. Y en esas dos hipótesis es donde no hay una solución. Ojalá esto hoy sea el anticipo y la base para que haya una solución. Bueno, les decíamos a ustedes que había temas internacionales, pretendíamos también tratar la situación entre Estados Unidos y Reino Unido. Vamos por lo menos a tirar una línea con respecto a eso. Lo de Venezuela ameritaba el sentarnos a hacer un análisis y saber si detrás del título podíamos tener o no asidero, elementos que hicieran suponer que la situación puede llegar a cambiar. Hasta el momento estaba mirando recién a una periodista de TV Venezuela de Noticias, que además tuiteó en la corresponsalía que bueno, que Nicolás Maduro dio estos indicios de los que diste perfecto detalle, Álvaro, del tiempo de estas reuniones en Barbados con los representantes de Guaidó. Se reiteró que no va a haber ningún tipo de declaraciones, pero la manifestación de la periodista es que se ve con particular ánimo optimista esta manera de llevar adelante el diálogo, insisto, con lo que también puntualizó Álvaro como muy importante, la presencia de Enrique Iglesias y el cambio, por lo menos formal y de talante, que ha tenido este nuevo llamado a negociación. Un clima nuevo, ¿no? Y recordemos que Venezuela es parte del Mercosur, suspendida, pero es parte, o sea que la solución de una crisis, de la crisis en Venezuela, también no solo porque es un país de América Latina, cercano y demás, porque hay un montón de derivadas que se están usando permanentemente en Uruguay, es porque es parte del Mercosur, que tiene cumbre la semana que viene en Santa Fe, que viene de generar un nuevo oxígeno con el acuerdo con la Unión Europea, todos temas de política internacional que nos conectan con esto que está pasando en el mundo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el efecto que está pasando ahora con situaciones como la de Irán o con Gran Bretaña que se quiere ir de Europa. Es decir, hay un juego geopolítico y Venezuela es parte de ese juego porque por algo de un lado Rusia, China, Turquía apoyan al gobierno, por otro lado Estados Unidos, el Grupo de Lima, la Unión Europea tratando de sostener a Guaidó. Es decir, no es que les interese tanto la democracia en Venezuela, lo he dicho siempre, son intereses económicos, básicamente con respecto al tema de energía y al tema de petróleo. Entonces hay un juego geopolítico, podemos conversarlo cuando quieran, pero yo insisto mucho, luz interesante en el final del camino en Venezuela. Ojalá sea una realidad, ojalá tenga el protagonismo desde Uruguay. Uruguay es un país que puede ayudar a estos procesos y creo que le hace muy bien a nuestra democracia, a nuestro país, tener este tipo de imagen internacional que bueno, tenemos que sentirnos orgullosos y cuidar mucho porque, en fin, de eso también vivimos los uruguayos y las uruguayas, de nuestra capacidad de que en el mundo nos reconozcan y existamos, ¿no? Álvaro, muchísimas gracias. Como siempre, hemos estado en la mañana de Arriba Gente con Álvaro Padrón, analista internacional.